El Facebook lo tengo aquí. Se lo voy a poner. El Instagram lo tengo allá. Para todos los que se van conectando poco a poco, este live va a tratar sobre un resumen sobre las dos leyes fantásticas que hemos analizado en esta semana y que tenemos mucho que decirles a todos ustedes. Así que, por favor, para que tengan presente cuál va a ser la temática de esta tarde de viernes, va a ser muy acalorado lo que vamos a comentarles, pero es necesario siempre que haya esta tertulia, esta difusión con la ciudadanía al respecto de estas dos fantásticas leyes de nuestro presidente queridísimo Daniel Noboa. Así que saludos a todos, vayan comentando, reaccionando, compartiendo este live con sus amigos, con sus colegas que quizás quieran entender un poco más desde una posición muy crítica y objetiva sobre el contenido de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública. Hemos hecho unas transmisiones muy chéveres a lo largo de esta semana, hemos debatido largo y tendido, así que lo que haya quedado suelto durante esas transmisiones vamos a resolverlo en esta tarde de hoy. A ver, Fausto Ramiro Tobar dice, ¿tiene fecha de caducidad para consagración de protección? No hay fecha de caducidad, amigo. Muchas gracias. Escríbenos por interno si deseas que analicemos tu caso. Por favor, si no me voy a olvidar. Así que escríbenos también por interno. Y quédate también en la transmisión. No te vayas, por favor, también, Fausto. Chicos, ¿cómo estamos? Ya, ponle mute porque si no se van a chocar ahí los audios. ¿Qué pasó, Santos? Ya no puedo transmitir en Instagram. ¿Por qué? Porque me dice que ya no se No pasa nada, tranquilo. Siéntate. Bueno, chicos, ponle mute. Si no, nos vamos a chocar. Aquí está muteado, Ya. Pero sigue habiendo un eco por ahí. Es este. Yo acá estoy en mute, para que no se escuche. Bueno, muy buenas tardes con todos. Quiero presentarles, por favor, a dos queridísimos amigos y colegas. Santiago Hernández, prestigioso abogado penalista. También Juan José Almeida, prestigioso abogado tributario, especialista también en Derecho Administrativo, Derecho Empresarial, y a mi persona que tanto nos han visto ya en estos últimos lives. Estamos estrenando este primer episodio de Hive Lawyers. Es un segmento que hemos creado acá con nuestros queridos amigos para poder hablar de todos estos temas tan interesantes que quedan un poco resonando en la ciudadanía con relación a estas leyes, y creemos que hay mucho contenido que no se comparte en ciertos medios de comunicación y que es necesario trasladarlos a estos espacios más reducidos, a estos livings virtuales que creamos con todo cariño para todos ustedes, para que ustedes puedan también conocer desde una postura crítica, jurídica y objetiva los análisis que venimos realizando con relación en esta semana a la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y también a la Ley Orgánica de Integridad Pública. Así que esperamos que este espacio sea de su interés. Si ustedes tienen preguntas, inquietudes, saludos, podemos leerlos en vivo y en directo. Lo que queremos es que sea, como en todas las transmisiones, un espacio muy dinámico y atractivo. Así que, no sé, chicos, si alguno de ustedes quiere empezando realizando una introducción antes de empezar el debate, Juan José, para que también te presentes. A ver cómo le va, excelente día con todos, viernes. Vamos a hablar un poco de la ley de solidaridad, de todas estas leyes que han sido debatidas ya en la Asamblea Nacional, y un poco queríamos hacer una tertulia de cómo abogados, como los prestigiosos abogados que tengo hoy conmigo en este día, han reaccionado a las distintas ponencias, ¿no? La ponencia de la Procuraduría, la ponencia de la Contraloría General del Estado y, por supuesto, a la ponencia de Presidencia. Ahora, ¿qué opinan ustedes específicamente? A ver, vamos, yo les quiero preguntar algo. Más allá de la percepción personal que cada uno de nosotros pueda tener, ¿cuál es la percepción per se que ustedes tienen de la ley de integridad pública? ¿Es o no una ley que parte de la inconstitucionalidad? Primero, por favor, doctor Santiago Hernández, para que se presente y nos comente respecto de eso. Bueno, muchas gracias,
doctor Juan José, doctor José Ramírez, prestigiosos abogados que ejercen en la ciudad de Quito y a nivel del país. Bien, la pregunta respecto de la ley orgánica de integridad pública, si parte o no de una inconstitucionalidad, la respuesta es sí. ¿Por qué razón? Porque el artículo 136 de la Constitución detalla y da los pasos a seguir de cómo debe tramitarse un proyecto de ley y qué debe de tener. Y cuando digo qué debe de tener, cuando la ley está diciéndole los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia. No 20, no 30. No dos, no tres. O sea, no necesariamente tiene que tener 20 materias. La transversalidad que decía algunos de estos abogados. Y de hecho, quiero referirme a la réplica que la hizo en 4 minutos el doctor Ramiro García Falconi ayer en la audiencia de control abstracto de inconstitucionalidad que hace la Corte Constitucional, en la que él respondía a que ni siquiera podemos ir a analizar una cuestión de fondo porque en la forma no existe. ¿Por qué no existe la forma? Porque la ley dice los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia. Entonces, ¿qué tenemos en esta ley? Tenemos reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Correcto. Tenemos reformas al sistema de cooperativas, de los sistemas que rigen las cooperativas. En la de solidaridad, movilidad humana. Solidaridad, movilidad humana. Tenemos reformas a la administración de la función judicial. Aparte los CEP y tributario. Tenemos reformas a la contratación pública. Correcto. Entonces, vamos a la contratación pública y pongamos en línea paralela a la reforma del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. ¿Qué tiene que ver la reforma del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y a las reformas a la Ley de Contratación Pública? Claro. Entonces, doctor Juan José, la discusión legal, taxativa, o sea, el punto de inflexión está en 3 palabras que está constante en el artículo 136 de la Constitución. Una sola materia. Hay 20, más de 20, ¿cuántas hay? Sí, 22 conté yo. 22 reformas a 22 cuerpos normativos. Es un absurdo legal. Es como dijo ayer, antes de ayer, alguno de los tertulios reaccionantes. Un Frankenstein normativo. Un Frankenstein normativo, la bolsa de Doraemon normativa, una fanesca legislativa. ¿Qué es sinónimo y qué adjetivos para una ley que debería tener y responder una técnica legislativa? Ojo, ¿no? Quiero, más allá de el apego político que ustedes tengan o no, y me atrevo a hablarles porque los conozco. Creo que un abogado no puede hablar desde una perspectiva política. No puede. ¿Por qué? Porque Correcto. académicamente, de hecho, si hablamos desde una perspectiva política, ¿cuál es la perspectiva que veo del gobierno? Atacar la corrupción, atacar la delincuencia. En eso todos estamos de acuerdo. Y creo que debe hacérselo y estoy de acuerdo. Sí, pero lo que no estamos de acuerdo es la forma. Y la forma, por eso decía Ramiro García Falconi, no podemos ir a analizar el fondo de la ley si primero no analizamos la forma. Es decir, como los penalistas no podemos ir a analizar una conducta antijurídica si antes no analizamos primero la tipicidad. Por supuesto. Si no está escrita. Sí. ¿Cómo tipificas un delito que no está escrito? Quería abrir con eso, doctor Juan José. Excelente. A ver, me pareció interesante lo que dijo el doctor Ramiro García, pero hubo otras ponencias también bastante interesantes.
y un remedio coloquial de, más allá de haberle dicho fanesca Fanesca legislativa. a estas leyes, porque son varias leyes, ¿sí? Por eso creo que se ha referido como una fanesca legislativa. Pero hubo uno que dijo lo siguiente, dijo, estas leyes parecen sacadas del saco de Doraemon. Eso ¿verdad? fue ya lo más. Porque las personas que la proponen, lo único que han visto es Doraemon y nada más. ¿Y por qué es interesante esto? Yo en lo personal nunca vi Doraemon, pero sí sé a lo que se refiere, ¿no? Este dibujito que tenía una especie de Bolsita mágica mágica que sacaba de todo. y que sacaba de todo. Entonces, claro, cuando tú ves y revisas el artículo 136 de la Constitución, Es clarito, Juanjo. habla de cómo se debe proponer una ley, ¿no? Ujú, Y dentro de esta se habla de la unidad de materia. ujú. Y cuando tú ves el artículo 145, que habla acerca de la posibilidad de las leyes, sobre todo las leyes de urgencia económica, que únicamente las puede proponer el presidente de la República, Correcto. cuando van a tener 30 días, va a tener un plazo muy corto de análisis. Si es que entra el debate. debate, Juanjo. Si es que entra el debate. Tiene que entrar al debate. Entonces, dentro de ese debate son 30 días para pulir esa ley, Ujú. ¿sí? Y saber que cada asambleísta tiene 2 asesores jurídicos, ¿sí? Y que ninguno de estos vio que el artículo 145 establece que las leyes que vienen o se proponen en materia de urgencia económica únicamente se va a revisar el tema económico Claro. relevante, ¿no es cierto?, dentro de esta propuesta que viene por el presidente de la República. Y si el 136 de la Constitución dice que debe haber unidad de materia, y vemos pues que estamos cambiando otros códigos de nuestro ordenamiento jurídico, no tiene sentido Por pues, la ley. supuesto. O sea, ¿cuántos asambleístas son? 130 y... Sí, 130 o 150, no me acuerdo. 130 y pico. ¿Sí? 136, me parece que son. Sí. Pero de esos 136, multiplícalo por 2. Estamos hablando de 264. O sea, tenemos un gran sinnúmero de abogados. Entonces, habría un sinnúmero de abogados. Bueno, Sí. necesariamente los asesores no tienen que ser abogados, pero deberían ser. Deberían tener algún conocimiento. Entonces, porque lo que van a legislar es temas legales. Correcto. Y más otro- porque no todos los asambleístas son abogados. Y por supuesto, y tienen que hay representar uno a que sectores. recién se graduó del colegio. Pues. Por supuesto, tenemos un adolescente. Entonces, por lo menos el asesor debe ser abogado. Exacto. Porque le diga, vea, hijito, esto va en contra de la Constitución, usted diga, abra el micrófono y diga, oiga, pienso, mi asesor me ha dicho que esto va en contra de la Constitución. Entonces, si nosotros decimos esto, ¿sí? Es penoso ver cómo se maneja el legislativo hoy en día, ¿no? Y creo que se hace acorde esta propuesta de varios entes políticos de reducir el número de asambleístas, porque si vamos a tener este tipo de asambleístas, no porque nos signifique mucho, en realidad el costo de la asamblea en relación a otros gastos que tiene el gobierno para mí no está para traerlo a colación en este momento, pero lo que sí es la calidad de los asambleístas, ¿no? Correcto. Y ahora toma en cuenta que si se pasa esa pregunta, Juanjo, puntualmente la de reducir Quiero- los asambleístas, habrá sectores pequeños que quizás puedan perder representatividad, y no por el simple hecho de reducir a 50, 30 asambleístas, pero supuestamente la idea es mejorar la calidad de asambleístas. Pero si el mismo Código de la Democracia te permite poner a cualquier persona con un mínimo conocimiento o título de bachillerato, así tú reduzcas a 5, si tienes 5 vagos de la asamblea, ¿dónde está la calidad legislativa? El problema, yo quiero acotar un tema ahí. Los asambleístas son elegidos por el pueblo, Correcto. pero la abogada que pasó la audiencia representando a la asamblea, ella no es elegida por el pueblo. Ella pasa por un filtro en talento humano para ver si da el perfil o no da el perfil para que pueda ella, hablo a título académico, no a título personal, porque yo no conozco a nadie de ahí, pero la audiencia fue pública. Entonces, más allá de
los tres somos abogados, los que estamos aquí, más allá de hablar de los asambleístas, porque hasta payasos hay en la asamblea. Hemos tenido payasos Sí, en la sí, asamblea. hablo de payasos en la profesión, Sí, correcto. que no discrimino, Por supuesto. por supuestamente que no, pero un payaso está estudiado para ser payaso. Correcto. O sea, no está preparado para ir, Por último está a hacer- representando a su gremio. Por último, Pero si es que ella la asamblea. abogada que estuvo presente en la audiencia de ayer y antes de ayer, Exacto. de control abstracto de constitucionalidad de la ley de integridad pública, a mí me preocupa porque, ¿por qué razón? Porque los tres pagamos a esa abogada. Correcto. ¿O no pagamos a la abogada? Sí, pues sí. por Los supuesto. tres pagamos a la abogada. Ahí yo quería hacerte Sí. una pregunta a ti, solo un paréntesis. Hay muchos que dicen que en este punto era defender lo indefendible, sobre todo la comunidad jurídica, nosotros Así que es. somos abogados, ¿ya? Era como que le digan, no, pero pobrecita la abogada, o sea, fue a defender lo indefendible, se fue al matadero. Tú eres penalista, Santiago, o sea, tú a veces defiendes casos que son indefendibles. Puta, defiendes lo indefendible, por el caso de una muerte culposa, de un asesinato, Pero mueres con tu verdad. ¿ya? Pero yo he escuchado a penalistas, a la persona que tengo al frente le he visto litigar y sé qué clase de abogado es. Por eso le pregunto esto. ¿Tú crees que se puede defender o no se puede defender una abogada? Aun cuando parezca que esto es indefendible. O sea, Mira, puedes tener mayores argumentos, puedes ser mejor abogado de lo que la gente pueda, como para disculparte, decir, es que era defender lo indefendible. Pero sí se puede o no se puede ser mejor ok, abogado. vea, doctor Juan José, si todos vimos la audiencia del día de ayer, No, yo la vi. sí, Pero quiero que No, se entonces, sí. argumente de esto, porque Ya para voy. mí es trascendente. ya voy para allá. Entonces, si la vimos, previo a la intervención de los amicus curiae, que ya voy a hablar de eso porque también hay mucha ignorancia en el país, que nosotros como abogados desde la academia no podemos tolerar y dejar pasar. Ujú. La respuesta a la pregunta que me haces, Juan José, la respondió la propia abogada. ¿Cómo la respondió la propia abogada? Los jueces hicieron preguntas de oficio porque tenían dudas de ciertas cosas. Entonces, la abogada de la asamblea, que estaba defendiendo la tesis de ella, bueno, tenía que defenderla. Si le preguntaban, a ver, abogada, ¿cómo usted une la reforma del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia con una urgencia económica? Chao. Entonces, ¿qué sucedió? Yo esperé escucharla a ella con un argumento de cómo nació el tema de urgencia económica, cómo lo enlaza al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y todos vimos que la estaban ayudando a ella, evidentemente, y está correcto porque Sí. al final tiene un equipo jurídico. Por supuesto. Pero lo que no se puede tolerar es que vaya a la audiencia sin estar preparada académicamente. Y no logró responder la pregunta. Y no eso, Sí. que no respondió la pregunta, Ujú. sino la persona que le estaba ayudando, le dice, déjame responder yo. ¿Sabe qué? Le doy paso a Juan Pérez, no me acuerdo el nombre. Le doy paso a Juan Pérez para que responda. Es decir, cuando alguien dice, no defiendas lo indefendible, al final del día el quien te lo dice no es juez. ¿Por qué? Porque para llegar a una conclusión de que algo es defendible o indefendible, necesitas una sentencia. Así es. Ujú. Esa es mi opinión. Sí. ¿Sí? Entonces, para defender lo indefendible, también tienes que tener argumentos. Por supuesto, nunca tuvo Sí. argumentos, que es tu conclusión. Yo quiero volver nuevamente al tema que sacaste a colación, el primero, el constitucional, el tema de unidad de materia. Si me permiten, les voy a indicar de las dos leyes que vamos a analizar, de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y de la Ley Orgánica de Integridad Pública, los problemas jurídicos que identificamos por la violación del principio de unidad de materia son los siguientes. Para la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional fue presentada en efecto, como dijo Santi, como una ley de urgencia económica. Pero ¿regula qué? Regula seguridad, regula el uso de la fuerza, allanamientos y delitos,
Además, materias heterogéneas sin conexión directa con lo económico que debería ser. Y además, para dar paso a ustedes, tenemos los problemas en que encontramos en la Ley Orgánica de Integridad Pública, ese monstruo deforme cosido con reformas de todas las leyes. Nace como una ley de contratación pública que en principio Daniel Noboa lo mandó como nombre, no sé si se acuerdan, como ley de innovación al sector público. Eran 15 Esa fue una de las artículos. preguntas de un juez constitucional. Fueron 15 artículos. ¿Y qué terminó? Reformando más de 20 y pico de leyes, entre ellos, ya los mencionaste, Código Penal, Niñez y Adolescencia, Servicio Público, que debería ser la naturaleza de la ley, y además también le metieron a la misma ley de inteligencia, recientemente aprobada en el mes de julio, ya la reformaron. Es decir, no hay una lógica, incluso de las leyes recientemente aprobadas, y de paso le meto también una afectación al sistema financiero nacional con la transformación obligatoria por riesgo sistémico que no está definido en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, para determinar que las cooperativas de ahorro y crédito, por riesgo sistémico, que es un término en la banca privada, para determinar que deben obligarse y per se desnaturalizar al sector de la economía social y solidaria que está constitucionalmente protegida en la Constitución. Entonces, estos son los problemas en la unidad de materia. Juanjo, no sé si tú quieres partir un poco al respecto, analizando cualquiera de estas dos leyes. A ver, para mí, más allá de lo que vamos a analizar, ¿sí? 8 horas cada audiencia, ¿no? Cada día, ¿no? Cada día. Cada 16 día. horas. El lunes 8 horas, pero se vio solo Sí. una ley. La de ayer sí fue en 7 horas de un día Y antes de ayer, 8 horas antes, igual. 8 horas antes, Sí. y hoy también creo que van por 2 horas más. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Dijo un juez, ¿no?, de la Corte Constitucional, ¿sí?, que claro está diciendo, hay personas muy brillantes, hay varios fallos que yo no comparto, pero esto sí creo que la comunidad jurídica de todo el país, con 4 dedos de frente, va a catalogar como que de entrada es inconstitucional. Pero, ¿cómo trataban de ayudarle los jueces, no? Ujú. Trataban de darle una mano. La ¿no? chance, como A le ver. responde bien. Pero eran muy suspicaces también, porque le decían, a ver, señor de la Procuraduría, señor de la Asamblea, ¿sí?, señorita de la Asamblea y señor de Presidencia, díganme cómo esta ley no transgrede derechos constitucionales, solo eso. Correcto. Porque eso es lo que estamos viendo aquí, pues hay 30 demandas de inconstitucionalidad. Nunca en la vida ha habido tantas demandas inconstitucionales. Primera vez en el Ecuador que ha habido tantas demandas de inconstitucionalidad. 36. ¿sí? Sí. De leyes económicas urgentes. ¿Sí? Me retumbó algo en las orejas, y era que la señorita esta de la Asamblea decía, sí, pero es que en el gobierno de Lazo también hubo, ¿verdad que eran leyes económicas urgentes? Y cuando fue la muerte cruzada, Lazo mandaba leyes económicas urgentes, adivina quién, pues a la Asamblea. Claro, correcto. ¿Y qué? A la Asamblea no mandaba, pues ya había muerte cruzada, o sea, perdón, corrijo, mandaba a la Corte A Constitucional. la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional no exhibió demandas de inconstitucionalidad, porque como ellos tenían que hacer la revisión, que en su momento debía haber hecho la Asamblea, que La fue abogada la unidad mintió. de materia, Ujú. ¿sí?, admitían y pulían la ley, que era lo que debió haber hecho la Asamblea, ¿sí?, y le decían, esto sí, esto no, punto, se acabó. Es como, nuestro público es bien diverso, ¿no? Tenemos abogados, tenemos de todo un poco, pero quiero hacerles un pequeño ejemplo de lo que acabó de decir en este momento Juanjo, y que también lo advirtió también Santi. O sea, no creo que es casualidad que a una ley se le presenten 30 y pico de demandas de inconstitucionalidad. Traduciéndolo a un lenguaje que todos podamos entender, es como que si tú te vas el día de mañana a un restaurante y a 50 personas les dio una intoxicación masiva, y que el chef salga el día de mañana a culpar a los clientes y no a su menú. O sea, es una cosa de locos. ¿Cuándo en la vida, lo dice José Luis Terán, presidente de la Asamblea, que nunca en la vida ha visto un registro? Es porque la ciudadanía está reaccionando a algo que debería tener una lógica por donde partir. Entonces, no es que la sociedad civil se puso de acuerdo para decirle no a una ley, en este caso del presidente Daniel Noboa. Es porque en principio no hubo la participación que alega Mercedes Mediavilla, que sí hubo. Y entonces, si hubieses, como lo dijo el juez constitucional,
Si hubieses invitado a todas estas personas que demandaron la norma a que participen y den sus criterios, hubiesen de alguna manera recogido esos criterios para tratar de hacer que esta ley esté más lógica, pero no pasó eso. ¿Qué opinas? Sí, lo que sucede... A ver, aquí hay que ser muy técnicos como debieron haber sido los abogados que defendían dos temas. La ley de integridad pública se hizo con un antecedente, urgencia económica. Ya. Para partir de una urgencia económica, para decir que hay urgencia económica, debieron haberse cumplido 3 parámetros. Circunstancia económica apremiante, conexidad plausible y efecto económico conexo entre la primera y la segunda. Entonces, bajo ese antecedente, porque o sea, yo no lo escuché nunca de la abogada de la Asamblea, por ejemplo. ¿Sí? Para llegar con esos 3 parámetros, muy bien, uno de los jueces preguntó, muy bien, la ley de integridad pública se hizo bajo el esquema de una urgencia económica. Perfecto. Y el 136 habla de que ese proyecto de ley, de que mandaron a la Asamblea con una urgencia económica, ese proyecto de ley, el 136 lo dice, debe partir y referirse de una sola materia. Muy bien. Antes de ayer, en la Corte Constitucional, también se debatió la ley de solidaridad, ¿o no? Sí, el martes fue. Entonces el juez, Lunes, perdón. el juez hace la pregunta y dice, ¿qué pasaría si esta ley de solidaridad estuviese dentro de la ley orgánica de integridad pública? ¿Rompería y fraccionaría lo que dice el artículo 136 respecto de una sola materia? De unidad de materia. Ese fue el doctor Ali Lozada Prado. Sí. Ali Lozada Prado. Entonces, respondieron obviamente una cantinflada diciendo que eso no tiene nada que ver porque fue en un momento diferente. Señor juez, mejor no le contesto. Mejor no le... O sea, dice, no le puedo contestar. Entonces, esta ley solo... perdón la informalidad de lo que voy a decir, pero todo el mundo comenzó a repetir como loro, urgencia económica, integridad pública, urgencia económica, sin medir estos 3 parámetros que circunstancia económica apremiante, conexidad plausible y efecto económico conexo. O sea, son 3 parámetros muy técnicos de los cuales hasta para meter el código, reformas al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia en la misma ley debe de decir por qué razón es conexa en el tema económico con la reforma a la ley de compras públicas. Correcto. Entonces, yo intervengo en esta reunión, más bien es la preocupación académica. Es mi preocupación académica. ¿A qué nivel académico estamos en el sector público? Le pregunta un juez constitucional al representante jurídico del Ministerio del Trabajo y le dice, a ver, muy bien, no me han contestado las preguntas, perfecto, voy a hacer otra porque ya no puedo más. ¿Cuál fue la otra pregunta? A ver, con esta ley, antes del control abstracto de constitucionalidad que comenzó a sustanciarse, se despidieron a miles y miles de funcionarios públicos. Sí. Y los que vendrán. ¿Ya? Y los que vendrán si se aplica. Es 75,000 Ok. en 4 años. Entonces, el juez pregunta, muy bien, vamos a analizar el fondo de ese eje temático. Muy bien. ¿Tienen ustedes informes en el que nos diga 2 cuestiones? Primero, de que hicieron una reducción
de servidores públicos porque quieren reducir la burocracia y hacer el Estado más pequeño, o porque su informe dijo que hay muchos servidores públicos y que tienen que sacarlos porque no alcanza la plata. O simplemente porque el FMI lo dice y tengo que recortar personal. El ministerio dijo, no necesariamente tenemos los informes. No tenemos informes de esto, ¡Qué terrible! sino que esto es, estas eliminaciones de funcionarios públicos es bajo un parámetro de desempeño. Ok, entonces, ¿qué tiene que ver que el director del registro civil sea bueno o malo? ¿Qué tiene que ver que sea bueno o malo y no tienes abajo quién te reciba a los usuarios para hacerte la cédula? Correcto. O sea, yo en eso quiero un poco profundizar y te doy toda la razón con el tema de que no tienen los argumentos para poder justificar las desvinculaciones, que es lo que te mencionas. Pero yo quiero hacer dos preguntas, se puede decir, en este sentido. ¿Por qué crees que Daniel Noboa y su equipo está optando por la vía de la urgencia económica? ¿Es acaso una estrategia o es quizás un desconocimiento legal, técnico, de cómo funciona la urgencia económica? Porque de lo que estamos viendo, de los análisis, de las audiencias, de los alegatos, de los amicus curiae, yo creo que en el fondo las leyes, si respetaran la unidad de materia, fueran excelentes si respetaran la Constitución, por supuesto. Es decir, una ley de solidaridad nacional tiene un tema de proteger a la ciudadanía de los GDOs. Perfecto, el fin es doble. Todos queremos volver a la paz que teníamos un par de décadas antes. Y el tema de la ley de integridad pública con relación a transparentar el servicio público, el fin es noble. Es que el fin es, todos queremos eso a la final de cuentas. Pero en el camino como que algo pasó. O sea, yo no sé, la comisión legislativa, antes de que entre Juanjo, la comisión legislativa, el CAL que tiene la asamblea, está mayoritariamente, por no decir todos, son asambleístas de ADN. Es decir, no hay representatividad mayoritariamente de otras bancadas. Entonces, vuelvo a la pregunta de fondo. ¿Por qué creen ustedes que Daniel Noboa está atendiendo a la técnica legislativa de la urgencia económica y no por la vía tradicional que debería ser en un parlamento discutirse leyes? ¿Qué creen ustedes, mejor dicho? Mira, la rapidez te hace tropezar, ¿sí? Entonces, yo pienso que con la premura de hacer cambios inmediatos dentro del gobierno, ¿ya?, por no usar los primeros 90 días como lo hacía Lazo anteriormente, yo pienso que por ahí van los errores, ¿sí? Como la ley económica urgente, tú tienes un plazo, y ya lo dije anteriormente, de 30 días para poder armar debates, observaciones, etc. Entonces, lo que dijeron de manera errada es, bueno, aquí vamos metiendo otras cosas. Pero ahí hay otro tema que quería decir, y afectando lo que decía el doctor Santiago. Toda ley tiene antecedentes. Y los jueces eran reiterativos. ¿Y por qué no están los antecedentes dentro de la ley publicada? ¿Dónde están los análisis? No, es que esos están en los informes del debate. ¡Qué estupidez, pues! Es una estupidez. Y lo más grave de todo, insisto, porque debo insistir, lastimosamente los que hicieron pocas observaciones dentro de esos debates, en su gran mayoría fueron silenciados del micrófono. Y también viste la lista de personas que invitaron, son mayoritariamente el gobierno. Aquí somos apolíticos, nosotros al menos dentro de esta oficina no se habla de política, somos apolíticos y nosotros tratamos de servirle a nuestros clientes. Más allá de quién esté de turno, no nos interesa porque entendemos que la justicia va de un lado y la política va de otro. Pero indudablemente esas decisiones a nosotros sí nos atañen en virtud de que estamos hablando de temas legales. Correcto. Por eso es que estamos haciendo este conversatorio ahorita, para saber si lo hicieron bien, lo hicieron mal y dar nuestras observaciones legales.
Es que, Juanjo, el fin, yo creo que ningún ecuatoriano no quiere que haya seguridad. El tema está, Santi y Juanjo, se pudo haber construido una norma mejor a lo que se presentó en la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública. ¿Tú crees que se pudo haber hecho un mejor trabajo? El El problema, problema era que no tenga que ser ley económica urgente. Correcto. mire, Eso el era todo. problema de este país. Quiero responder a la pregunta que hiciste respecto del presidente. ¿Cómo no apoyar al presidente en que quiere acabar con la delincuencia organizada? Todos Sería estamos de de locos, acuerdo. pues. Sería traición a la patria. Por Sería decirlo traición menos. a la patria decir el presidente está equivocado porque quiere combatir la delincuencia organizada. No, Ujú. yo estoy totalmente de acuerdo. Y Sí, que está mal, Santi, que a los abogados, a la gente que de alguna manera critica, se les diga enemigos del pueblo. que digan que hay cooperativas que usan dinero para lavar, para realizar y ayudar al lavado de activos y quiere combatir eso, estoy de acuerdo. Correcto, pues. Que al final del día, que esta fue una de las preguntas de un juez, a ver, resuélvame usted, abogada, resuélvame, abogada, resuélvame cómo usted me plantea, quiero saber que usted me responda. Le está dando la Sí, oportunidad. respóndame. Y le dice, plantéeme, quiero que me plantee. Usted habla respecto, me voy a alejar un poquito. Sí. Usted habla respecto de que es necesario que, según los parámetros que usted ha dicho de los adolescentes infractores, porque hay muchos adolescentes que hoy en día, y estoy de acuerdo, y que es verdad, todos lo conocemos, que hay muchos adolescentes que los utilizan para el sicariato, para la tenencia de armas, Pero los transporte de adolescentes no drogas. son reclutadores, Ok. pues, Santi. El tema es el siguiente, que estar o no estar de acuerdo, no sé, todavía no lo he pensado, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque tenemos una constitución que respetar. Correcto. Es decir, los abogados no pueden decir, sí, aprueba esa ley, que se apruebe y respeta la constitución, no importa, el fin justifica los medios. Para eso somos los abogados, es decir, hey, stop, no se puede. Entonces le pregunta a la abogada, a ver, abogado, usted está defendiendo y usted metió este tema en su respuesta anterior. Entonces le voy a preguntar, ¿cómo usted me alinea en que los adolescentes infractores ya no estén en centros de privación para adolescentes, sino que estén privados de la libertad con adultos, por favor. y la pena sea la de adultos? Alíñeme cómo usted lo puede cotejar sin fraccionar el interés superior del niño. Hagamos una pausa solo para leer un comentario del abogado Clifford Andrade. Nos dice, las trabas de los legisladores por conveniencia de bancadas políticas no dejarán que los perjudiquen. Además, cita ciertos artículos de la Constitución también. Sí. Gracias por tu comentario. Voy a responder a eso, también iba mi comentario. A ver, el problema en esta mesa nuestra de los tres como abogados no es un problema político, porque políticamente una bancada obviamente va a alinearse a lo que diga el presidente Necesario. y otra bancada va a oponerse a lo que diga el presidente. Lo que no podemos oponernos nosotros como abogados es a la ley. Entonces, ¿qué hace la Corte Constitucional? ¿Cuál es el objetivo? Es analizar limitado al texto de la norma, en este caso de la Ley Orgánica de Integridad Pública, y ver si existe esa ley, si tiene esa ley coherencia con la Constitución, Correcto. sin tener en cuenta intereses de las partes. Es decir, la discusión en el ámbito constitucional no tiene que ver con un tema político, de por medio, no exacto. tiene que ver con un tema de que si el presidente, las intenciones del presidente están bien o están mal. Eso no nos interesa como abogados. Correcto. Como ciudadanos sí nos interesa. Obviamente, y creo que los tres estamos de acuerdo con el presidente.
Pero como abogados no podemos estar de acuerdo Correcto. cuando la abogada de la asamblea dice, mire, el tema de la reforma del Código de Niñez y Adolescencia no fracciona el interés superior del niño. ¿Por qué gritas? Dice aquí. ¿Por qué gritas? Dice, Así no, es nuestro oye, amigo Santiago. dice, no fracciona el interés superior del Así, niño. así. No fracciona el interés superior del niño, porque si nosotros metemos, mira lo que responde esa señora, si nosotros metemos a los adolescentes en las cárceles de adultos, estamos protegiendo los intereses superiores del niño para que ya no los ataquen. No, no dice del niño, está protegiendo a la sociedad. Encima está aplicando lo que se conoce en derecho penal, Santi, que tú sabes muy bien, el derecho penal del enemigo. Es decir, hacer dos bancadas. Eso estamos de acuerdo. Tú. O sea, el tema es ese, que está sacrificando al futuro de la patria, que vendrían a ser los jóvenes, tachándolos desde su pubertad como Claro, delincuentes. y nuevamente para terminar, Juan José, para terminar, el problema no es del presidente. No, sí. El problema, porque el presidente tiene siempre intenciones y las intenciones son buenas. El problema de este país es la falta de preparación académica para ayudarle al presidente. Es decir, ¿quiénes están rodeados? ¿Cuáles son los servidores que rodean al presidente? El presidente, cuando tiene una intención de hacer algo en el país, ¿con quién consulta? No, Con sus asesores jurídicos, pues. Claro, Y ayer escuchamos al asesor jurídico. Entonces, ¿está preparado Y al secretario a ver, de a la ver. presidencia. Si tú contratas un juicio, yo te contrato a ti, Ujú. y tú por A o B tienes que irte del país, o tienes que dejar a alguien para que vaya a mi audiencia, ¿no es cierto? Y tú delegas a uno de tu estudio jurídico, y eres un imbécil. ¿Quién tiene la culpa? Sí. No, es que no hay que Sí. justificarle. No. A ver, A ver. yo no estoy diciendo que la culpa la tiene el presidente. Porque no la tiene. Hablando presidencialmente, él fue escogido por el pueblo. Correcto. Él no fue, En democracia. el presidente no fue sentado en un departamento de talento humano para ser presidente de la República. Correcto. Y las intenciones del presidente son buenas, no son malas. Y recuerda que los Sí, en asambleístas... eso estamos de acuerdo. Son buenas. Entonces, ¿quiénes le ayudan al presidente a cumplir las intenciones de ese? Los Asesores, asambleístas, pues. oye, y los Pero asambleístas ayer escogidos por el pueblo. A ver, entonces, ayer, ¿escuchamos o no las intervenciones, antes de ayer y ayer, la intervención de quien representó al presidente? Las Sí. escuchamos todos. Ya, Asamblea Y- Nacional. Académica, Asamblea Nacional y Presidencia. Stalin Andino, Ya. Y presidencia. ¿Estaba académicamente preparado? No puedo decir que no sea una abogada y abogados preparados, pero responde a lo que minutos antes decía, que tienen que responder a las intenciones del presidente. Que las intenciones del presidente son nobles, sí, Sí. pero el equipo que desarrolla la técnica legislativa, al parecer no está preparado para desarrollar la idea noble del presidente Claro, yo lo que en un pienso- documento que sea Mire, tangiblemente yo constitucional. lo que es como verlo, proyectarlo. Solo te dejo esta idea A a ti. ver, dame. Te dejo esta idea de ti. El presidente dice, tenemos que combatir la delincuencia, tenemos que combatir los adolescentes infractores, tenemos que combatir el lavado de dinero en las cooperativas, tenemos que combatir la corrupción en el sector de compras públicas. Muy bien. Entonces, ¿qué le dijo el de al lado? ¿Sabes qué? Metámonos en una sola ley. Igual políticamente ejercemos la presión en la Corte Constitucional y nos va a aprobar. Hagamos una pausita para leer algunos comentarios que se me están quedando. Igual del abogado Clifford. Dice, la norma dice que será nulo, lo que no está en armonía con el texto constitucional con respecto. Abogado Clifford, al tema de menores de edad. John Bailón dice, saludos desde la Corporación Internacional de Derechos Humanos, muy buen debate, excelente, gracias por sus comentarios. Muchas gracias. Ramón Novoa Gracias. dice, entonces Correa tenía razón. Ya hablaremos, no hablamos de política tangiblemente, sí, hablamos técnica y objetivamente, pero gracias por tu comentario. Daniel Franco dice, Ramón Novoa, mucha razón, compartió por ahí un número celular. Confecciones Monic dice, mentira, no fue, es ojitos por el pueblo, por el fraude, sí.
Usuer dice, el pelele, el presidente, él escoge quién se rodea, mediocre igual él. Es que tienen razón ustedes también lo que están diciendo, parcialmente podemos coincidir o no en lo que están diciendo. Vamos por algo. Si tú fueras asesor del presidente de la República, ¿cómo sería el arreglo de esta vaina? Renuncio. A foja cero. No, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo no sé si ustedes saben. Bueno, aparte de renunciar, yo sé que yo no aceptaría un cargo público, ustedes de pronto tampoco no, pero no se sabe, pues, no se sabe. Algún día de pronto por altruista lo acepte. Por experiencia también lo aceptarías de vuelta, Juanjo, sino que capaz ahorita no estás en el momento. Yo ya tuve mi experiencia, Sí. Fui asesor justamente de la asamblea ahí, una basofia, pero bueno. El tema es el siguiente, existe ya un dictamen previo, yo no sé si ustedes sabían, pero hay un colectivo de Santo Domingo que propuso una reforma parcial de la Constitución. Y este colectivo de Santo Domingo ya tiene un dictamen previo aprobado por la Corte Constitucional, el cual solo depende de que se agarre ese dictamen previo ya aprobado por la Corte Constitucional, ¿sí? Y lo coge el presidente de la República, lo mande al Consejo Nacional Electoral y se hagan las preguntas. Y se acabó. Pero ¿qué pasa? Este dictamen, por más que se lo ha pasado al presidente de la República, tiene fe de recepción de haberlo entregado al presidente, ¿no? Y sin ánimo de lucrar, Sí. solo para que él haga lo que tiene que hacer. Pero no lo ha hecho. ¿Y qué es lo que dice este dictamen previo? ¿Sí? Eliminar la asamblea, Sí. quedarnos con los tres poderes normalmente que había: ejecutivo, legislativo, judicial, ¿sí? Eliminar el El Consejo Consejo de Electoral, Participación se Ciudadana. elimina el Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí? Y queda un Congreso bicameral, ¿no? Ya, claro, como Estados Unidos. Sí, el Senado y la Cámara de Sí. Representantes. Y se reduce el número de asambleístas a 1 por provincia. O sea, espectacular. Serían, ¿cuántas provincias son en Ecuador? Ya me olvidé hasta. 21 o 23 creo que son, ¿no? Ahí creo que fallé en cívica, muchachos, pero bueno. Vamos a leer unos comentarios más para que no se nos vayan, porque está escribiendo y está activa mucho la gente, está felicitando al debate. Dice, Ramón Novoa dice, ¿acaso no se dan cuenta de que todas las leyes creadas por este inoperante gobierno es a favor suyo? Eduardo Aguilar, Bien corregido, saludos. gracias. Saludos, estimados doctores, excelente Fernando, iniciativa clase de geografía. de este tipo de conversatorios. ¿Sí respondieron? ¿Cuántas son? 24. 24, yo me jalé. Confecciones Mónica dice, vamos, ustedes son inteligentes y todo lo que hace ADN está mal. J, 24 provincias. Muchas gracias, se me olvidó que tenemos Francisco de Orellana, que era el último. Provincia. Antes de, solo para terminar la idea. Esa es una opción. Ahora, ¿cuál es la otra opción? Reformas o enmiendas parciales a la Constitución, pues. Correcto, Pero primero eso. Correcto. Porque si tú quieres tener consonancia normativa, ¿sí? Si es que primero arreglar la madre de los problemas, que es la Constitución. Y algunos de ustedes me van a corregir o no, pero para mí la Constitución necesita una reforma. Sí, yo estoy de acuerdo. Y luego vuelvo nuevamente a la pregunta que le hice antes al Santi. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Daniel Noboa? Porque te acuerdas, en campaña electoral, él ofreció una asamblea constituyente. ¿Por qué entonces no está yendo por esa vía si él a su criterio, considera que los jueces de la Corte Constitucional consideran que son enemigos del pueblo, que le meten trabas, que no llega al fin que todos queremos, que es volver a la paz? ¿Por qué entonces lanzar esas consultas que de por sí, si queremos, podemos analizarlas también? ¿Pero quién iría a la Constituyente? Es que por eso mismo pregunto cuál es la estrategia. Una Viviana entonces. Veloz ahí en la Constituyente. Claro, no, por eso pregunto, porque yo sí estoy de acuerdo en lo que dice Juanjo. Sí. Yo a mi criterio considero que nuestra constitución, pese a que tiene sus cositas, es una constitución buena, pero que necesita actualizarse. Hay que actualizarla también. A ver, Pero entonces, ¿para qué nos estamos desviando tanto, Santi? el tema es, el abogado de la presidencia ayer dijo que las demandas de inconstitucionalidad representan un fraude constitucional. Qué estúpido. Chuzo. Entonces, se disparó en el pie porque el fraude constitucional está en la Ley Orgánica de Integridad Pública que ellos defienden por 3 palabras. No hay, y no se refiere a una sola materia. Unidad de materia. Principio de unidad de materia. O sea, no hay lío ahí. Ahora,
voy a entrar un poquito al campo penal, lo que tú me preguntas. Entonces, ¿por qué hay que darle tantas trabas? Claro, nuevamente, ¿quién está al lado del presidente? Porque las intenciones del presidente, una de ellas, ¿cuál es? Que la prisión preventiva no sea de última ratio, sino que sea la medida principal que debe ponerse. El que sea y el que no Muy sea. bien. Entonces, si hay una ley que él la quiere activar, cuando la Constitución dice que la prisión preventiva es residual, es de última ratio, de mínima intervención penal, entonces la pregunta tuya nos hacemos todos: ¿por qué seguimos insistiendo y defendiendo algo que no puede, que no puede sobrepasar porque tenemos un bloqueo constitucional? Es decir, el presidente quiere que la prisión preventiva no sea de última ratio, sino que sea la medida principal. Muy bien, cambiemos la Constitución. Ya no perdamos el tiempo en mandar a la Asamblea proyectos de ley que obviamente, si hay un abogado al lado académicamente preparado, porque si tú pones a un abogado de la presidencia, debe ser versado en derecho, y lo primero que debe decir: vea, señor presidente, con esto termino, vea, señor presidente, mire, sus intenciones son buenas, está bien, para combatir la delincuencia, que como abogado penalista nunca voy a permitir que en una ley, permitir en mi razonamiento y en mi preparación académica, que en el derecho penal los penalistas estén de acuerdo que la prisión preventiva deje de ser de mínima intervención penal de última ratio, sino que debe ser la principal. Entonces, que ese es otro tema en el que son la ley Bukele, Ya. ¿no? Entonces, Pero sobre eso, mira, sobre eso un detalle pequeño. ¿Cómo se llama esta última ley, la que te permite la violabilidad del domicilio? Es la de Solidaridad Nacional. Ya, sí. Sí. pero Allanamiento sin orden judicial. ojo, Así te y que dice. ya hoy en día le dijeron que la UAFE ya está dentro del mismo Del organismo, Del SNAI, para sí. poder ellos ya embargar. Correcto. No, la UEFA no está dentro del SNAI. Está dentro. hoy Con esta salió la ley, noticia, con la hoy. ley de Solidaridad Nacional, Pero ojo con eso. la UAFE entra a ser Tiene ahí la control de la, Constitución, del mira, SNAI. tiene la Constitución. Sí. Artículo 66, numeral 26. ¿Ya? Entonces, si la UAFE va a bloquearme a mí o a cualquiera, ¿sí? Las cuentas. las cuentas, veamos lo que dice el... Mientras tanto, el leamos 26. algunos comentarios que se me están quedando, por favor. A ver, tenemos Derecho a la saludos. propiedad. Derecho a la Mick. propiedad, pues. Espérame un segundo, vamos a leer unos comentarios. Mick dice: hola, bendiciones para todos, bendiciones para ti también. Confección Mónica, pero una reforma que sea favorable para el pueblo, no para unos cuanticos. Ja, ja, ja. Abogado Clifford Andrade, para evitar una inestabilidad de costos adicionales, ya que el proceso requiere 3 elecciones. Los jueces siguen prevaricando eso. Pero se debe hacer el tema de la constituyente según el criterio del abogado. Selectiva. Confecciones dice: ya, ¿y usted cree que cambiando la constitución usted cree que va a cambiar todo lo que está chueco? Ja, ja, ja. Ya, ahí voy. Vamos a votar. interrumpirlo Un par de comentarios más. Déjame Lidia, acabar mi idea, que me- excelente, señores abogados. Saludos, Lidia, para ti. Gracias a tu comentario. Ramón Novoa, con este gobierno, si actúas así frente a los requerimientos del presidente, te quedas sin trabajo. A ver, Y abogado Clifford dice: y Ya el está. tema de los jueces siguen prevaricando. Ese es Oye, otro tema que vamos a analizar está también. el doctor Ramírez ya igualito a Olsen, ¿no? Nos apaga el micrófono. A ver, el artículo 66, numeral 26, habla sobre el derecho a la propiedad. Así es. Pues, Léele, porfa, Santi. Ya, a ver, el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental, el derecho al acceso a la propiedad será efectivo en la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. En todas las constituciones modernas se respeta el derecho a la propiedad privada. Y claro, porque eso parte de una consonancia con derecho internacional. Por supuesto. Pero que me vengan a mí a decir que pueden entrar cuando hay inviolabilidad del domicilio, que pueden entrar al domicilio cuando les dé la gana, que pueden coger, embargarme o secuestrarme dineros sin una notificación previa
aún vulnerando el artículo 76, numeral 7, A, B, C, dentro del debido proceso. O sea, Y aparte... ¿cómo es esa barbarie jurídica? ¿Sí? Algo que no va a tener un problema de revisión correcto. de inconstitucionalidad. Y aparte, nos estamos olvidando de la ley de inteligencia y contrainteligencia, que además de lo que tú dices que es totalmente inconstitucional, además de eso permite que puedan invadir nuestra privacidad e intimidad con nuestras geolocalizaciones, porque con esa facultad que tiene la ley de inteligencia y contrainteligencia, el Estado puede pedir, sin pedir permiso, a las operadoras telefónicas que te den un reporte sin pedir permiso, y eso es obligatorio, es decir, nuestra privacidad e intimidad está fragmentada. ¿Por qué te rechina eso a los oídos? Porque la Constitución bloquea esa intención. Ahora, aquí un amigo, no sé cómo se llama la persona que dijo, a ver, entonces cambiando la Constitución, cambiamos la situación del país. Sí. ¿Por qué razón? Ya voy para allá. A ver, nuevamente, a ver, el problema actual en este país es que se está haciendo leyes e intenciones del presidente que la Constitución dice lo contrario. Muy bien. La solución para tener un Estado de derechos y justicia es que esos derechos que te van a romper una ley, la Constitución te lo permita, que le rompas por ejemplo, el derecho a la propiedad. Muy bien, se respetará el derecho a la propiedad en estos ámbitos, excepto en este párrafo. Santi. Muy bien, aquí termino. Entonces, si el presidente quiere violar la propiedad privada, correcto, ¿sí? En casos excepcionales, póngalo en la Constitución. Correcto. Entonces, el problema, nuevamente, perdón que sea reiterativo, es para que la gente lo entienda. El problema actual en este país, es que se quieren hacer cosas que la Constitución actualmente los prohíbe. Ahora, que si esa ley dentro de la Constitución rompe derechos fundamentales, eso lo recibirá la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Sí. ¿Qué sucedió en el antecedente antes del juicio de Nuremberg? Que todos los abogados lo conocemos. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón del juicio de Nuremberg? Porque la Constitución alemana habilitaba al Estado a matar a judíos. La Constitución lo habilitaba. Pero mira lo que pensaron alemanes. A ver, yo no me voy a ir contra la Constitución. Nuestra Constitución debe habilitarnos a matar judíos. Pone en la Constitución. O sea, alguien pensó bien. Entonces, el juicio, aquí termino. El juicio de Nuremberg. ¿Por qué razón se crea el juicio de Nuremberg? Porque esa ley dentro de la Constitución, o sea, ley suprema, rompía derechos fundamentales como la vida. Hacen los tratados internacionales. Ok, eso lo harán los tratados internacionales. Pero ojo con esto. Digamos que antes de mandar estas leyes económicas urgentes, porque ya hay una comisión de reforma parcial a la Constitución, ya tienen una comisión formada por la Asamblea actual. Digamos que reformaban el 136 de la Constitución y decían que podrá haber unidad de materia a excepción de que en leyes económicas urgentes por la situación imperante del país y los estados graves de excepción, bla, 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 ¿sí? Se pueda modificar la unidad de materia con cierta argumentación. Y el 145 lo modificas y le pones que podrá enviarse como ley económica urgente y de seguridad. ¿Qué pasaba si después de esa modificación se mandaban estos proyectos? Claro, y ojo, que en la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional se incluye el estado de excepción permanente. Es decir, si por A o B se aprueba esta Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, ya tendría el gobierno la facultad para poder emitir leyes como le da la gana. Pero ojo, quería hacer un análisis que me gustaría que... Chavista, sí.
La carta Chávez, sí, sí. Me gustaría que ustedes me digan lo siguiente. Yo creo, a mi modo de ver, con quien lo digo. mira, que la única forma Irving. en que este tipo de leyes, tal como están y que estamos criticando objetivamente, puedan pasar con que la Corte Constitucional lo apruebe sin mayor objeción, es que la pregunta puntual que habla sobre el juicio político a los jueces constitucionales pase. ¿Por qué? Porque si esa pregunta en efecto pasa, pero te estoy hablando de un escenario hipotético, ahí, ¿qué juez constitucional se va a atrever a fallar en contra de una ley de esta naturaleza? Porque ahí va a represar el juicio político y no va a poder ejercer. Es la única forma que yo la veo en que podrían pasar sin un control mínimo constitucional estas leyes, es cuando lo tienes amenazado al juez constitucional. A ver. Un juez constitucional es una persona inteligente. Por supuesto. Que maneja el derecho al revés y al derecho. Así es. ¿Me llaman un juicio político? ¡Vamos, pues! Yo soy abogado, pues, hermano. Pruébame, porque yo estoy yéndome en contra de lo que está en la Constitución. Correcto, O sea, correcto. un juez tiene que estar bien parado. Y ojo con tu tema que tú dices. El tema de la pregunta del juicio político. ¿Quién crees que va a revisar esa pregunta? La Corte Constitucional. Por supuesto. Evidentemente. Pero es un escenario hipotético, te digo. ¿Y que qué podría crees que le pasar. van a decir, pues? Cuando ya hay fallos de Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que eso no puede... Eso no tiene pie ni cabeza. Lo que sucede- Hagamos una pausa solo para Sí. leer algunos comentarios porque hay alguna gente comentando. Esperen un segundito. Ok. Dice José Luis Leiva, ¿cuándo sería la prisión preventiva? ¿Para qué casos? Ya lo explicamos un poquito, pero si quieres tú lo puedes desarrollar antes un ratito. Pato entre mis sueños, dice. Cambiando de las leyes cambiarán las cosas. Clemen dice, este gobierno, si la asamblea le aprueba las cientos de leyes, para nada, así cambia la constitución. Cambiando las leyes cambiarían las cosas. Confecciones, Mónica dice, just got the... No, eso no sé qué será. Desde el 2020, desde ahí todo cambio, no diga eso, abogado, usted es inteligente. Guillermo Sánchez, ¿qué opina con la transitoria respecto a la remisión de intereses? Ah, ese es bueno también. Yo quiero hablar de eso. Ya, quédate con ese tema. Guillermo Sánchez, los intereses del grupo Novoa. Irving, el verdadero abogado, sabe que el problema está en la constitución chavista que tiene el Ecuador. Aida Mariana dice, sus leyes abusivas de que quiere poner este cartón. El polaco dice, y leyes que ni van apegadas a la constitución. Guillermo Sánchez, si pasa la pregunta del juicio político, deberían ser claras las causales, pero no por los fallos constitucionales. Estoy de acuerdo. Confecciones Mónica dice, Novoa quiere tumbar a los jueces para así Novoa meter a su gente y le obedezca. Abogado Clifford, el tema es que no existe conexidad por tal motivo las demandas de inconstitucionalidad. Y More dice, puede ayudarme con el tema de despidos masivos. More, por favor, escríbenos por interno para poderte ayudar a asesorar, porque es un tema que también lo podemos defender contigo. Entonces, vamos primero contigo, el tema constitucional que preguntaban aquí. La prisión preventiva, Santi, no sé si tú quieres desarrollarlo. El tema tributario primero. Sí. Ya. El tema tributario. Mira, a mí me encanta cuando la gente dice, ay, que le borren eso de... Y lo decían en las audiencias, ¿no? El único favorecido de haber eliminado intereses, costas legales y mora de las deudas del SRI fue Daniel Noboa, ¿sí? Y que por eso debe irse de la ley. Es lo único de la ley que está bien, pues. Eso sí es económico y sí es urgente. Claro. Porque no es el Responde único. Él necesidad. puede deber a 30, 40 millones. Pero hay gente que debe 400, 500, 1000, 2000. Que es la mayoría de los Son ecuatorianos. deudas que salen a raíz de la pandemia. Pues, Correcto. O sea, hay que tener un poco de esa Humanidad. humanidad, ¿ya? Y otra cosa, yo hago tributario, ustedes lo saben. Cuando el SRI hace un acta de determinación, que es un acto administrativo, no quiere decir que este acto administrativo es válido, pues, o que no carece de invalidez, o que no se puede uno oponer a ese acto administrativo. Uno va y le hace observaciones. Y resulta que en el gobierno, y aquí sí que pena que toque andar en la política, pero yo tengo personalmente un cliente, ¿sí? Que está entre los mayores deudores, el tercer mayor deudor del Ecuador ahorita, ¿sí? Que fue perseguido por Carlos Mar Carrasco, ¿ya? Y ustedes sabrán de quién era mano diestra o izquierda en aquel gobierno. Pero ellos le pusieron un impuesto al consumo de bebidas, impuesto a consumo especiales, ¿sí? Y lo que hicieron es destruir la empresa, pues, o sea, la desfalcaron.
y le quitaron activos y todo. Y después de 11 años, ganamos ese caso. Y un fallo de doble reiteración, porque primero fue en primera instancia en el Tribunal Contencioso Tributario y luego fue la Corte Nacional de Justicia. Lo que dijeron es que los señores del SRI habían calculado mal el impuesto a los consumos especiales. Y claro, como hicieron mal el cálculo, terminaron desfalcando la empresa. Así mismo lo reitera abogado Clifford Diselice, justamente. Por supuesto, entonces, algo así debe haber pasado con el tema de la familia Noboa. O sea, no seamos ciegos ni nos dejemos de engañar tampoco, pero o sea, a través de la política también se persigue y todos ya sabemos el que no lo quiere ver porque realmente no le gusta investigar o realmente se quiere quedar en la ignorancia, pero la política sí siguió y persiguió a mucha gente en la década infame del señor Correa, ¿no? Entonces, yo sí pienso que ese argumento de decir que el único beneficiado en ese punto no fue así en primer lugar, ¿sí? Y creo que hay mucha gente que se benefició de esa normativa que únicamente lo que hace, ¿sí?, es reducir intereses, costas legales y la mora. Que la mora te saca la madre, ¿no? Ojo con eso. Entonces, hasta ahí en cuanto al tema tributario de esta normativa, ¿no? Que es lo único que tiene de validez, porque claro, eso sí es económico y es urgente. Es lo que está bien. Y eso sí estaría bien. Entonces, más bien, oponerse a lo único que está bien dentro de esa normativa sería algo ilógico desde mi punto de vista. Santi, ¿quieres hablar, profundizar un poquito el tema de la prisión preventiva que consultaban también? Sí, a ver, nuevamente, Acércate un poquito. El Código Orgánico Integral Penal, como todas las leyes, debe de tener y estar ligado a la Constitución. Es decir, ninguna ley puede transgredir normas constitucionales. Entonces, para desarrollar un poco del tema de la prisión preventiva en la intención del presidente de la República. ¿Cuál es la intención del presidente de la República? Que a nadie se le dé medidas alternativas a la prisión preventiva, sino que la prisión preventiva sea la regla principal y no una regla general o secundaria. El Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 534, ¿qué dice? La prisión preventiva se dictará únicamente bajo las reglas de la última ratio. Última ratio es última razón, mínima intervención penal. ¿Cuál es la intención del presidente? La intención del presidente es que es que en el país no exista la mínima intervención penal, sino que aquel persona aprendida, sea por delito flagrante o por una información reservada que ya tenga meses y las lleven a una audiencia de formulación de cargos, en esa audiencia de formulación de cargos lo único que se discute no es la formulación de cargos. Lo único reprochable son las medidas que solicite la Fiscalía. Correcto. Entonces, el amigo preguntaba en qué casos la prisión preventiva. El artículo 534 dice que la prisión preventiva se dará cuando el delito que formule o sea imputable en contra, en este caso del procesado, supere 1 año de privación de libertad. ¿Sí? Pero, ¿en qué casos, si yo fuese juez, en qué casos yo no activaría la prisión preventiva? En los casos en los cuales sea susceptible de suspensión condicional de la pena. ¿Qué es la suspensión condicional de la pena? En el que tú, siendo sentenciado como culpable, tú puedas cumplir la pena afuera de la cárcel. Claro, con una forma sustitutiva. Sí, con una suspensión condicional de la pena. La suspensión condicional de la pena, artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal, expone cuáles son los requisitos para la suspensión condicional de la pena. Correcto. Entonces, si yo como juez veo que ese delito es susceptible de suspensión condicional de la pena,
¿por qué dictarle una prisión preventiva a una persona que puede acogerse a la suspensión condicional de la pena? Entonces, ¿cuál es la intención del presidente? La intención del presidente, a nadie medidas alternativas a la prisión preventiva. La regla principal debe ser la prisión preventiva. Entonces, para aplicar esa intención del presidente, entonces debería de reformar reformar el Código Orgánico Integral Penal, que de hecho ya está la ley enviada, ¿sí? Pero se la revocó la Corte Constitucional porque hizo un control abstracto de constitucionalidad. Pero lo principal es que para que esa intención del presidente de que en el país la prisión preventiva sea la regla principal, debe estar en la Constitución. Correcto. Yo quiero, y gracias Santi por eso, hay otro tema que no se lo ha hablado, no se lo ha escuchado en las audiencias constitucionales, pero que sí consta en la Ley Orgánica de Integridad Pública. Pero tiene que ver, mis queridos amigos también que nos escuchan, y Santi quiero saber, y Juanjo, quiero saber qué opinan ustedes, pero se está criminalizando el ejercicio de la profesión del abogado. Es decir, en la Ley Orgánica de Integridad Pública se está ampliando la figura del prevaricato para servidores públicos, imagínate, a abogados en libre ejercicio y también para fiscales, para jueces, lo que vulneraría el derecho de la defensa técnica. Es decir, en el texto de la Ley Orgánica de Integridad Pública también se nos está incluyendo a los abogados que por hacer una defensa técnica efectiva, bien estipulada, bien establecida, por esa razón podrían aplicarte estas sanciones por incomodar al caso en concreto puntual que se pueda estar analizando. Bueno, eso es un absurdo, ¿no? Ya tenemos la ley orgánica de la función judicial que nos sanciona a los abogados, incluso hasta nos suspende el ejercicio de la profesión. Correcto. Entonces no es que no hay, existen mecanismos adecuados para a un abogado determinado quitarle el ejercicio de la profesión. Como a aquella señora que anda preguntando hasta qué universidad de Mirabel. Le puedo dar el número de mis casos si quiere, pero de pronto trabaja en el SRI para que le duele una oreja. Entonces, ¿sí ves por qué hablar de temas que son reales, ¿sí? Hiere susceptibilidades cuando hay alguien que es de extrema de un lado o del otro lado de la política? O sea, nunca hay centros, no hay objetividad. Y en eso no se equivocaba el expresidente de la República, Osvaldo Hurtado, que a la señorita que anda preguntando dónde estudia, mejor vaya a leer un libro que le voy a recomendar, que se llama Las costumbres de los ecuatorianos, del expresidente Osvaldo Hurtado. Entonces, este libro detalla muy bien a los ecuatorianos, y es que pasó el día de ayer, por ejemplo. Nosotros solo nos unimos cuando se trata de algo que no es relevante, tema del bolón, ¿no? Ahorita claro. Está de moda el tema del bolón. Está de moda. Que queremos ganarle a... Irán a votar, ya que estamos hablando de ello, voten por el bolón. Irán a votar. Ojalá todos trabajáramos para que nosotros tengamos el Producto Interno Bruto mejor que el de Perú, que eso sería lo ideal, ¿no? Así es. Entonces, nos unimos por cosas que no tienen sentido. Entonces, así mismo deberíamos unirnos por temas políticos para sacar al país adelante. Eso sería lo más adecuado. Bueno, y el antecedente que puede ser un poco para unirnos es la sociedad civil, que ha presentado las casi 30 y pico demandas de constitucionalidad. Porque no sorprende. No, porque sigue habiendo las dos partes. O sea, la gente que aplaude eso es gente que es antigobierno, que dice, ay, ya, estas leyes se me van a caer. Nosotros estamos analizando, ojo, el tema legal, y estamos viendo cómo han actuado los jueces de la Corte Constitucional. ¿Sí? Estamos viendo cómo es el accionar de la representante del Legislativo, de la representante del Ejecutivo y de la Procuraduría. Y Procuraduría y Ministerio de Trabajo, que también puede participar. Y estamos viendo cómo estas leyes propuestas no guardan sentido con la Constitución de la República. Y cómo los alegatos de los representantes de estas instituciones no pueden sostener sus verdades con una lógica. Hay cosas bastante álgidas. El tema que tú hablas de las sanciones a los abogados, sanciones a los jueces, ¿sí? Que están en las nuevas leyes, y el tema también del juicio político a los jueces de la Corte Constitucional, a los jueces de la Corte Constitucional. Entonces, si ya tenemos la ley orgánica de la función judicial, que ya establece las sanciones efectivas, hay sanciones para abogados, para jueces, sea de la Corte
constitucional, o sea, De cualquier corte del Ecuador. Entonces, el tema es que tiene que haber una consonancia normativa, pues, o sea, no puedo yo hablar en una ley de una cosa y en otra de otra, que era lo que decían los jueces de la Corte Constitucional. O sea, el expresidente de la Corte, Ali Lozada Prado, le preguntaba a la representante del Legislativo, le decía, bueno, ¿y qué pasaba si yo junto la última ley que acaban de sacar con esta ley de solidaridad nacional? O sea, ¿qué pasa? ¿Guarda o no concordancia con lo que dice el 136 de la Constitución? ¿Guarda, exactamente. ¿no? El 135, vamos a leer por si acaso unos comentarios, se nos están yendo algunos comentarios. Malans dice, buenas tardes, saludos para ti también. Tulipán dice, apoyo total a nuestro presidente Novoa, no debe existir medidas sustitutivas, lamentable, pero es necesario. Mayra Yucha dice, excelente conversatorio, ¿cada qué tiempo lo realizan? Bueno, esperamos hacerlo cada 15 días al menos. Sí. Lo que pasa es que, como ustedes bien saben, semana tras semana, y las agendas no nos permiten, pero si fuese por nosotros, cada día se pudiera hacer, porque cada día y semana hay novedades y barbaridades que se pueden discutir con todos ustedes. Carito dice, hola, quiero consultar si tengo boleta. Escríbenos por favor por interno para ayudarte, por favor. Abogado René Rodríguez, en el COIP del 2016 ya había el prevaricato de abogados. Mira, qué interesante. Gracias por tu comentario. José Luis Leiva, gracias por la explicación. Abogado Clifford Andrade, incluso hasta el tema de los jueces constitucionales en el artículo 86 de la Ley de Garantías sanciona jueces constitucionales. José Luis Leiva, es inconstitucional eliminar el Consejo. Eso sería interesante hablarlo en un ratito. Yo tengo un comentario alrededor del Consejo de Participación. Lo voy a recordar. Abogado René Rodríguez dice, en el COIP de 2014 ya hubo y hay prevaricato. Gracias por actualizar la fecha. Abogado Clifford, 186, Ley de Garantías Jurisdiccionales. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Déjame ir puntualmente a esta pregunta, incluso de la consulta, Juanjo, con relación a eliminar la cual. Ya me comentarás si tú estás de acuerdo o no en eliminar. Yo creo, en mi humilde opinión, que las instituciones cumplen un propósito claro, básicamente. Yo creo que lo que está mal y que no hay cómo defenderlo es la gente que ha pasado en el Consejo de Participación Ciudadana que no ha logrado cumplir con el propósito que todos los ecuatorianos esperábamos. Es decir, escoger de una manera transparente superintendentes, fiscales, entre otros cargos que me imagino están contemplados. Entonces, yo creo que dinamitar la figura del Consejo de Participación Ciudadana para darle esa competencia a la Asamblea Nacional, yo creo que estaría de más tomando en cuenta ya los asambleístas que tenemos y que escogemos. Mientras que en el Consejo de Participación Ciudadana escogemos a una terna que el presidente lo envía, que supuestamente son gente idónea que va a escoger a su vez a estos cargos de la función de transparencia y control social. A mi criterio, pese a que el Consejo de Participación Ciudadana en líneas generales ha sido una barbaridad, que yo creo que sería fantástico de una vez desaparezcamos esta pendejada, perdón el comentario, y pasemos la competencia de la Asamblea. A mi criterio es un doble riesgo, porque le estarías dando nuevamente una facultad a la Asamblea que de por sí la puede adquirir porque está en su potestad, pero vuelta en cambio, como dice, vuelta en cambio, ¿qué asambleístas tenemos para escoger a las personas más idóneas para ocupar fiscalía? ¿Qué opinas tú al respecto, Mario? Estás pareciendo en su tendencia al asesor de presidencia. Saludos también a Stalin Andino, por favor. También aquí saludamos. Bueno, y si saben que él estuvo en el sector en el gobierno de Lenín Moreno. Ya, de acuerdo. Sí. O sea, este man siempre recicla de todos los gobiernos y no tiene nadie nuevo, como que si no existiera. Inclusive yo pienso que gente que nos está escuchando ahorita hay gente mucho más preparada. Pero bueno, por supuesto. Referente a lo que tú decías. ¿Mucho más o preparada? ¿Ah? ¿Mucho más preparada o preparada? De los expositores, mucho más preparada o preparada por lo menos. No, a eso iba. Pero ¿qué opinas tú, Juanjo? Cuéntame tú, a ver, ¿qué opinas? ¿Dinamitarías con el Consejo de Participación Ciudadana o le darías una segunda oportunidad? ¿Qué opinas? No debe existir, pues, o sea. ¿Tú crees que esa figura está de más? Ejecutivo, legislativo, judicial, sí, 3 poderes del Estado. De acuerdo. Se acabó, no tiene que haber más. De acuerdo. Entonces, darle tanto poder al Consejo de Participación Ciudadana nos ha llevado a ver todos estos casos de corrupción. El último que salió huido de este personero de Participación Ciudadana
y que se tenían estos chats por signos, ¿no? Ah, ¿Cómo claro. era que decían? ¿No? Cuya a Correa, ¿cómo era? Moto. Ay, ¿cómo Moto era? chicharrón, Ya ¿no? ha tenido tantos sinónimos y adjetivos nuestro querido Pero, expresidente. por ejemplo, si ves esos casos de corrupción, ¿por qué? Porque quieren poner al representante de bancos, quieren poner al representante de la superintendencia de compañías, quieren poner a dedo gente que, primero, no está preparada, segundo, se alinean solo a un gremio de la política, y esa gente que se alinea a un gremio de la política y no al otro, a la final no le va a servir al pueblo. El pueblo es el que necesita gente que le vaya a servir. Así es. Entonces, yo pienso que el Consejo de Participación Ciudadana no Debe desaparecer a tu criterio. Santi, ¿tú tienes algún comentario con relación al Consejo de Participación Ciudadana? A ver, nuevamente, mi problema en esta mesa es el nivel académico. Si hay un Consejo de Participación Ciudadana que nombra al fiscal general del Estado, si hay la Asamblea que nombra al fiscal general del Estado, o el Ejecutivo que nombre al fiscal general del Estado, el problema en este país es que no hay nivel académico para que las personas que integren, en este caso, un fiscal general del Estado, no puede ser una persona ignorante en derecho penal. No. Ok, sí. De ahí partir. Entonces, más allá de hacer un debate de que si existe o no existe, de que si estamos de acuerdo del Consejo de Participación Ciudadana o de la Asamblea, ¿por qué no debatimos es que si la Asamblea pone al fiscal general, que si el Consejo de Participación Ciudadana pone al fiscal general, si el presidente pone al fiscal general, ¿qué departamento o qué entidad debe regular que al menos la terna pase por un filtro de... Y ojo, déjame decirte lo de la terna. Ya, Solo la terna, solo la pase- terna. Mira, la terna está un fotógrafo, Sí, están abogados y una contadora sí. para ser O fiscal. sea, lo que sucede es que, Un fotógrafo. Un fotógrafo mire, sacó el universo. mire, no tenga usted dudas de que el fotógrafo sabe más que los abogados que están participando Sí. para el fiscal general. No sé si puedes O sea, entrar, te voy a mandar para ver si puedes leer. Entonces, el tema, Mira si el puedes tema leer que- artículo del universo. el tema que a mí me preocupa, el Ya. tema que a mí me preocupa es el nivel académico de la persona que, o del equipo que manda la terna Así es. a que represente la Fiscalía General del Estado. En un ejemplo que estamos nosotros diciendo aquello, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, a criterio personal de que exista o no existe el Consejo de Participación Ciudadana, eso ¿Lo no dinamitas debe- o no lo dinamitas? Sí, por supuesto. Debe desaparecer. Sí, No pero- cumplió su función. Sí, desde que pero fue. quedamos con un problema. Pero yo te tengo Está en la solución. Constitución. No, yo te tengo la No, solución. quedamos, claro, Está en la Constitución. Hay que Exacto. reformar la Constitución. hay que reformarlo. Claro, pues. El dictamen 19/RC/19, ¿sí? De la Corte Constitucional, el dictamen que les había hablado hace un momento, ya establece esa prerrogativa. Y tú dices que el tema fundamental es académico. Entonces, ¿quiénes tienen que proponer? A los que van a ir de fiscal, a los que van a ir de superintendente, etcétera. Los académicos, pues. ¿Sí? Entonces, dentro de esa resolución se establece que los que revisarán o enviarán las ternas serán las mejores 3 universidades, las más puntuadas del país. Por supuesto, pues, Por ejemplo, increíble. ahorita, ¿cuáles son? La San Francisco. La de Guayaquil, la Politécnica Nacional. No, ¿Cómo es la Politécnica del Litoral? Está creo que la San Francisco, la La UNES, San Francisco. y me parece, no sé cuál otra más. Pero debería ser la Politécnica Nacional. Pues. Universidad Técnica. Debería. Pero digamos que fuera así, ¿de dónde van a salir esas ternas? Salen de la academia, pues, y eso Claro. es lo óptimo. Sería increíble. Eso sería lo ideal. Entonces, hay que ver qué pasa. Bueno, en consideración, como esto es una mini democracia en esta pequeña mesa, en este pequeño living, ganó la dinamitación del Consejo de Participación Ciudadana. En efecto, yo tampoco no es que estoy en contra. No ha cumplido su propósito. No hay por dónde rescatamos al Consejo. No hay de dónde Yo rescatarlo. te quiero interrumpir algo. Nuevamente, yo quiero ser enfático en mi criterio personal, como ciudadano. Como ciudadano, las intenciones del presidente Daniel Noboa
son las mejores intenciones que se han tenido a nivel de presidencia desde que yo tengo uso de la razón. Correcto. Sí. El tema es la forma. O sea, nuevamente mi discusión está que el presidente puede tener cualquier intención. Nuevamente, la intención debe estar alineada con la Constitución. ¿Cómo se cristaliza? ¿Cómo se cristaliza? Ese es el La problema. forma que Entonces, tú dices, Santi. entonces, lo que no consideramos académicamente de que quien está al lado no le diga presidente, no nos desgastemos políticamente, ¿sí? Eso es verdad. No nos desgastemos. Todo esto es desgaste político. Claro, no nos Ojo. desgastemos políticamente en que podamos nosotros revelar una debilidad del Estado como ayer se reveló. ¿Cuál es la debilidad del Estado? En que académicamente ni el presidente ni la Asamblea están Nadie rodeados. puede defender. Están rodeados de buenos profesionales. Sí. Ya. Eso estamos claros, creo que todo el país lo vio. ¿Y quién Entonces- puso a escrutinio esto? ¿Quién puso bajo el escrutinio público esto? El presidente de la República. Sí, sí. El Ejecutivo, cuando Pero- quiere irse de marcha y pone las pancartas de los jueces de la Corte Constitucional, él lo puso al Lo- escrutinio público. Correcto. A ver, el tema de irrumpir y presionar a la Corte Constitucional con marchas, es una cuestión netamente política que eso Totalmente eso político. debe hacer. Pero el que está al lado, que es el profesional, debe decir, presidente, no nos desgastemos políticamente, ¿sí? Y vámonos de una vez A la Asamblea a Constituyente. la Asamblea Constituyente, porque ninguna ley, porque ese es el respeto y que todo país funcione como un Estado de derechos y justicia. Correcto. Bukele, ¿por qué hizo y está haciendo las cosas que él quiere que se hagan en el país? Porque cambió la Constitución. Y aplicó más de 20 estados de excepción consecutivos. O sea, el señor irrumpió Nos en quedan toda la- 15 minutos de esta tertulia, que gracias a uno de los comentarios dice que es una excelente tertulia con ustedes, Guillermo Sánchez dice. Muchas gracias. Muchas Por gracias, acá, felicitaciones. Guillermo. Lo vamos a seguir haciendo, no sabemos con cuánta frecuencia, vamos a intentar que sea cada 15 días, ¿sí? Y ojalá lo podamos hacer más dinámico. Vean, yo quiero terminar con una cosa. El doctor Hernández dice que lo mejor es la constituyente, de lo que yo entiendo. Sí. ¿Tú qué opinas? Estratégicamente, por lo que habló Santi, del desgaste que está recibiendo el gobierno de Novoa, yo hubiese ido directamente, señores, si yo ya sé que la Corte Constitucional no me va a pasar mi consulta popular, mis leyes de urgencia económica, yo me tengo que ir a la Asamblea Constituyente Aquí viene un porque problema. además, Santi, es promesa de campaña. Perdón, aquí voy a contar algo. Como termino yo. Perdón, Yo no estoy de acuerdo con la constitución. no voy a hablar. Pero no voy a hablar de promesa eso. campaña, te digo. No sé si ustedes vieron una entrevista de Carlos Vera con el ex ministro de gobierno de la Gasca, Sí, ¿sí? José de la Gasca. En el que él estaba promoviendo una asamblea constituyente sin irse a elecciones. Entonces Carlos Vera le preguntaba, pero ¿cómo es eso posible? Es que nos ahorramos tiempo. Ya, es que nos ahorramos tiempo. Entonces yo pienso que una asamblea constituyente sin ir a elecciones va a saltar Claro. medio mundo. Pero, Santi, ¿lo puede o no lo puede hacer Daniel Noboa? ¿Qué trae? Sí, claro, pero por supuesto. Yo también creo que lo puede hacer. Que Tiene puede que hacerlo, convocar. tiene que hacerlo. Y además, ¿por qué? Porque ya Juanjo va a poner también. Porque es oferta de campaña. La gente lo escogió Por eso. porque parte de Para su la Asamblea campaña Constituyente. es porque dice que supuestamente la Constitución está mal. En mi opinión, la Constitución íntegramente, en general, no está mal. Que sí se puede reformar algunas cosas y actualizar, sí, se puede hacer estas cuestiones. Pero es o lo caro que es la Asamblea Constituyente o reforma. El eje temático de nuestra mesa O de, sea, de- yo le de hago nuestra una mesa de pregunta a diálogo. usted. Cuando entra una demanda, ¿sí? Y está mal planteada en un inicio, en una parte, ¿qué pasa? Te la mandan a completar. ¿Y qué se hace con eso? Una reforma a la demanda. Ujú, Entonces, ¿qué hacemos? Cambiemos lo que está mal por algo correcto. que sí está bien,
Porque, ojo, o sea, esta constitución es demasiado garantista. Sí, va a es haber verdad. que se oponga por ahí, va a decir, ay, es que Es el verdad. derecho del agua ya estaba en este, ¿por qué le van a quitar? Los derechos de la Ay, que naturaleza el que derecho de nunca la se... naturaleza, los animales. Entonces va a haber mucha oposición. ¿Qué hago? Reformo lo esencial que a mí me permite gobernar. ¿Ves eso? Eso. Ya. Es decir, lo que dice Juan José, no es que en esta mesa estamos analizando si un artículo de la Constitución está bien o mal. En esta mesa lo que estamos analizando es qué debe de pasar para que las intenciones del presidente sean válidas en el país. Correcto. La única manera de que sean válidas en el país es que esa intención del presidente lo habilite la Constitución. Correcto. Santi, vamos entonces para ir terminando haciendo conclusiones de cada uno. Este es todo. ¿Sí? No, es que porque ha sido una tertulia increíble y vamos a quedarnos siempre con ganas de hablar muchas más cosas. Sí. Si me permiten, puedo empezar dando un minutito de conclusiones. Entonces, creo que con mis queridos amigos, creo que podemos analizar de que el fin del presidente, a mi modo de ver, es noble. Buscar la seguridad, volver a la paz, de alguna manera mantener, recuperar el sistema de justicia. Todos ellos son objetivos nobles y que todos queremos. Yo creo que no ha de haber un solo ecuatoriano que diga yo no quiero volver al país de paz. Sería traición a la patria. Pero también es muy cierto, como bien lo dijo mi querido amigo Santi, el núcleo que rodea al señor presidente está o confundido o no tiene idea de lo que quizás pueda ser la mejor forma de interpretar los deseos nobles de nuestro querido presidente y no están logrando plasmar la idea en normas o mecanismos o acciones que puedan llegar a ese fin. Aquí creo yo, y ya para cerrar, que si hay una respuesta ciudadana como este tipo de debates, espacios, acciones de inconstitucionalidad que están siendo evidentemente promocionadas por todo el país porque es lo que se está debatiendo, no quiere decir que los que de alguna manera opinan que estas leyes están en contra necesariamente seamos, como dijo nuestro querido presidente, enemigos del pueblo, sino ¿por qué? Porque como bien dice Santi y saca siempre a colación sus argumentos, tenemos una constitución que es nuestro contrato social. Es decir, si tenemos una norma que nos dice cómo debemos vivir de una manera lógica dentro de una sociedad, debemos al menos regresar a verlo, porque si no estaríamos tranquilamente, nunca voy a pisotear ni hasta figurativamente la Constitución. Pero supuestamente nosotros los abogados, mi querido Santi, mi querido Juanjo, somos, quieran o no quieran, somos abogados constitucionalistas. Si no, ¿para qué ejercemos? Nosotros los abogados tenemos que defender la Constitución y no intereses de particulares. Ahora sí no me extiendo más para que también Juanjo y Santi también den sus conclusiones. Solamente algo para acotar algo que ahorita dijiste. Nosotros los abogados todos debemos ser primero abogados constitucionalistas antes de ser Ciudadano. abogado Especializado en penalista, algún tema. tributarista. Claro. Debemos ser. Por eso yo estuve en contra de que ese proyecto de ley que en consulta popular, era una consulta popular, era una pregunta, Ya. de que si estamos de acuerdo en que existan jueces constitucionales para que aboquen conocimientos de habeas corpus, acciones de protecciones. ¡No! Así es, No. así es. ¿Por qué? Porque el juez que conoce materia penal debe de primero conocer y ser experto en materia constitucional. Correcto. El juez civilista que entra a juez civil, Todos a ejercer debemos. juez civil, debe Todos. ser primero juez constitucional. Constitucional. Lo que no puede suceder en ninguna parte del mundo es que tú hayas sido 20 años juez civilista y de la noche a la mañana aparezcas como juez penal. Eso no puede suceder. Y para que tú seas juez penal, en tu primer día de juez penal, debes, antes de ser nombrado a dedo, ¿sí?, o haber comprado cualquier evaluación, debes de demostrarle a alguien de que eres experto en derecho penal. Entonces,
eso quería acotar de que todos en el país, y como dice Juan José, antes de ser abogado, primero debemos ser ciudadanos, y para ser ciudadanos debemos conocer nuestros derechos, Nuestro contrato social. nuestro contrato social, como tú dices. Y para terminar, Desconocimiento de la ley. sí, no te y para enseñan. terminar, mi, responsabilidad. para terminar mi intervención y dar la palabra a Juan José, les agradecemos mucho a las personas que nos han estado viendo por las redes sociales, porque nosotros somos un grupo de 3 abogados que decidimos que nuestras conversaciones sean expuestas al público, Claro. porque nuestras conversaciones Son no así. son otra cosa de nuestra preocupación académica. Y nuestra preocupación académica, nosotros habíamos decidido que todas nuestras conversaciones prendamos una cámara y un micrófono. Claro. Entonces, esta no es una conversación. No hay un guión. No hay un No hay nada guión. planificado. No hay nada planificado, que eso es lo que hace bonito. Y más allá de toda la problemática, aquí no hablamos mal de nadie. Lo que hablamos es del nivel académico, que no es hablar mal de nadie, sino que es una preocupación de que en base a lo que nosotros somos, porque los 3, que eso sí, me honro incluso de decirlo, que somos abogados estudiados, preparados, entonces para ir a una audiencia como la que se llevó a cabo ayer, hay que estudiar, como en todas las audiencias, hay que estudiar, y fueron abogados a una audiencia sin estudiar, y eso es vergonzoso. Entonces, les agradecemos mucho, te agradezco mucho, Juan José, doctor Juan José Almeida Cedeño, y el doctor José Ramírez, quien me ha invitado a prender una cámara, un micrófono y poder seguir conversando, y que en los próximos días también estoy seguro que lo vamos a hacer, porque hemos tenido buena Hay mucha aceptación tertulia. del público. Sí, hemos tenido en promedio 80 personas conectadas, en promedio, porque llegamos a un pico En de vivo. 100, 120 en Y vivo. en horas laborables. Y en horas laborales, o sea, estamos haciendo un viernes, ya al almuerzo todos queremos ir a comer, pero no quiero quitarte los minutos igual, Juanjo, para que tú sigas, voy a enfocarte para que salga bien. Bueno, está grabado. Para la próxima vez va a haber un streaming. Sí, ya nos descargamos un tema de streaming. Vamos a hacerlo un poco mejor. Este fue el piloto, pero van a tener shorts en las redes sociales de cada uno de nosotros de este programa que en sí nace como una tertulia, ¿no? Nosotros siempre nos reunimos a conversar. La oficina del doctor Ramírez está muy cerca de la nuestra. ¿Sí? Yo hablo todos los días con el doctor Santiago. Es mi vecino. Y estas son nuestras conversaciones. Entonces a mí se me ocurrió un día decir, bueno, y ya que vemos en redes sociales tanto cojudo que habla, pues, nuestras conversaciones que yo pienso que son enriquecedoras, pongámosle un micrófono y una cámara a ver qué pasa. ¿Verdad? No. Doctor Juan José, tienen una pregunta para la mesa. Perdón, recién Sí, veo los lee. comentarios. Dice el doctor Kabir Rugel, muy amigo mío, saludos mi doctor. Si eliminarían el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿cuál sería el ente que fiscalizaría la designación del fiscal general del Estado, Ya Contralor General y Procurador General? Asamblea Nacional, esa sería la pregunta. ¿Qué tú opinas, Juan José? A ver, primero no tiene que desaparecer el Consejo de la Judicatura, ¿sí? No tiene que desaparecer el Consejo de la Judicatura, ¿sí o no? Sí, estoy de acuerdo. No puede desaparecer. Tiene que Sí. ser. Entonces, desde mi punto de vista, la academia, las mejores 3 universidades del país, ¿sí? Con el Consejo de la Judicatura, son los que tienen que revisar estas 3. Pero las ternas las van a enviar la academia. Claro, así es. ¿Sí? Deberían. Lo que hace Sería increíble. la función judicial es pulir, o sea, si es que por ahí hay alguien que se oponga porque este ha sido delincuente o no ha sido delincuente, lo que sea, como para que haya un tema de publicidad, ¿ya? De inmediación, ¿ya? Y yo tengo una pregunta sobre eso. Ajá. ¿Y qué sucede si de la terna, cuando tú envías una terna, tienes que traer también un concurso? O sea, después de la terna vas al concurso. ¿Y qué pasa que del concurso, esos 5, en un promedio de 20 sobre 20, no llegan al 10? Debería O sea, hacerse un nuevo el problema, o sea, regresaríamos a un problema de que habría que enviar otra terna, Por porque supuesto, ¿cómo pues. vas a poner un fiscal que no llega ni a un 10 en una... Como pasó con los médicos una en prueba? Argentina, pues. O sea, yo sé, pero ¿cuál sería tu iniciativa? Sí,
estamos romantizando la adopción. Sí, correcto. Porque correcto. si nos ponemos a hilar fino Porque- como por ahí, yo te voy a dar un ejemplo claro. Cuando hubo el concurso para jueces y fiscales, hace muchos años atrás, Sí. hubo gente muy preparada que en el examen escrito sacaba excelentes notas y en el examen oral le ponían 0, porque era una ponderación. Entonces la gente que no quería que vaya fulano le ponían 0. Ese man era un imbécil, por ejemplo. Pero no lo sé. que se tiene que de alguna manera es transparentar los procesos, que no sea eso de poner a dedo. Lo que pasa Qué es que feo que suena eso, Quienes te poner a toman dedo. el examen también deben ser puestos por las universidades. Por Por eso. supuesto, pues. Entonces, ¿quién manda la terna? La terna la manda la academia. El Consejo de la Judicatura lo único que hace es revisar si existe oposición o no y un análisis de respecto del escrutinio público a esa terna. Leamos Pero no un pueden comentario. calificar Sí, me ni parece. ponerle 0 ni Ok, nada de esas ok. pendejadas. Mira, hay algunos Ese es comentarios. Dice René Benítez, dice muy buenas tardes a todos los panelistas y a su comunidad que estamos a las esperas de las futuras entrevistas. Muchas gracias por su comentario. Yesabel dice saludos cordiales, bendiciones para ti también. Noricita Ruiz, los voy a seguir, no sé de leyes, pero me interesa tener conocimiento. Muchas gracias por seguirnos. Néstor Hugo Reyes dice felicitaciones, muchas gracias por su comentario. Henry dice cuando son imparciales es interesante este tipo de programas, te agradecemos mucho Henry. Santiago dice antes de pensar en la constituyente arreglen salud, educación, etcétera. Estamos en una crisis ahorita. Arreglémonos nosotros. Aquí vamos a intentar arreglar aunque sea con palabras. Santiago, no nos engañemos, el gobierno ya va a colocar al de la Gasca como fiscal. Es el candidato número 1, me parece. Abogada Mónica Vélez, los concursos orales deben ser televisados. Qué interesante, muchas gracias por tu comentario. Claro. Abogado Clifford Andrade, gracias por su compromiso con la ética y la justicia. Saludos, doctores. No, a ti, abogado Clifford, ti, muchas Clifford. gracias. Bueno, Abrazo. Gracias. doctor. chicos, salvo que ya tengas tu conclusión. Sí, mi conclusión final de todo lo que hemos hablado con hoy, estoy de acuerdo con todos ustedes. Sí, primero hay que conocer la Constitución. Y siempre lo cuento, y Santiago lo sabe. A mí me pasó que fui a una acción de protección a una audiencia en una sala en un juzgado de la niñez del sur. Y el juez sustanciador lo que me dijo es, vea doctor, yo no sé de estos temas administrativos y de temas constitucionales, yo soy juez de familia, niñez y adolescencia. Qué locura, ¿no? Y de esa clase de jueces tenemos harto. O sea, para mí esto que estén purgando un poco el sistema de justicia sí también está bien, ¿no? Por supuesto, Y, por supuesto. y esto pasa bastante. Entonces, primero debemos conocer la Constitución y muy bien, cada uno de los que ejercemos derecho en el país. Seamos o no abogados, Juanjo. Seamos o no abogados, debemos conocer la Constitución. Por supuesto, pues. Ándate a Estados Unidos a ver si no se sabe la Constitución. Claro que es cortita, pero todo el mundo se la sabe. Correcto. Tienen los amendments y los respetan y los aplican en su vida diaria. A menos Entonces, los En derechos. conclusión, hay que conocer la Constitución, seas o no abogado, ¿sí? Y hay que ser más propositivos, ayudar a que este tipo de debates enriquezcan a la comunidad jurídica, tanto en el ámbito público como en el privado, ¿sí? Para que también dar luces y tener ese feedback que muchas veces necesitamos para desempeñarnos bien en cada una de las funciones en las que nosotros estamos. Correcto. Tanto público como privado. Incluso insisto. solamente Y- olvidé que eso lo podemos hablar. Y para Antes- otro programa hablaremos de un tema así, pero gracias a todos los que estuvieron conectados. Llegamos a un pico bastante alto, siendo una hora media compleja para un en vivo, ¿no? Sí, por supuesto. Pero gracias a todos por sus comentarios, gracias al abogado Clifford que estuvo conectado y muy interactivo. Sus Todos- aportes también todos los interesantísimos. aportes y esperamos que esto continúe. Doctora, muchísimas gracias. Este es el primer episodio de Hive Lawyers. Es una colmena jurídica que hemos creado aquí. La colmena la vamos a La colmena se va a llamar. Estamos definiendo todavía el título que le vamos a poner, pero tendrá sus propios espacios, sus propias redes sociales donde vamos a difundir contenido. Este era, como bien dijo Juanjo, un piloto. Creo que ha sido exitoso, muy productivo. Finalmente nos están escuchando nuestras conversaciones que tenemos siempre cada semana. Era lo que queríamos probar. Creo que ha sido un primer programa muy interesante. Gracias a todos por su participación. Nos Y bueno, olvidamos hablar de los amigos curiae. yo creo que quedará para la próxima. Sí, Eso ya va, quedará. hay Porque mucha tela. eso sí que es grave. Lo que pasa es que hay muchas más leyes que vamos a analizar. Entre Cualquiera ellas, puede ser. por supuesto, vamos a analizar la ley de fundaciones,
la nueva ley que aprobó ayer también, nueva ley urgente también con el tema de las previsiones del BIES. Hay muchas leyes que nos quedan y todavía la audiencia también para la ley de inteligencia que también va a ser interesante. En todo caso, gracias a todos, chicos. Vamos a extraer la grabación de este primer programa. Lo publicaremos igual en todos los canales. Y gracias a todos por compartir, por reaccionar, por comentar. Su participación es activa, es lo que nosotros, es el fin último de lo que nosotros queremos, que nuestras voces y sus voces sean escuchadas. Porque en muchos espacios, como en la asamblea, a veces no se deja escuchar a la gente. Aquí sí los escuchamos a todos, de cualquier ideología. Usted no es ni Olsen. Nosotros no somos ni Olsen, pero estamos un poquito más entendidos en derecho. Se parece, nuestro querido se Diego. parece. Se parece igualito, como dicen por ahí. Pero bueno, gracias a todos, chicos. Feliz tarde, feliz viernes, feliz fin de semana. Chao, Estaremos chao, conectados en una gracias a próxima. todos. Saludos. Gracias, chao. Excelente tarde, chao. Nos avisa cuando todo esté cerrado.